Pues muy buen día a todos compañeros, venimos de parte de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza. Este es nuestro podcast de física donde el día de hoy vamos a hablarles sobre el tema de los modelos en la enseñanza de las ciencias, donde vamos a ver principalmente lo que son los tipos, ya sean científicos o didácticos, vamos a ver las ventajas de cada uno, vamos a ver cómo los podemos aplicar y al finalizar vamos a ver cómo podemos dar una clase de un tema de física aplicando estos conceptos, estos modelos científicos y didácticos. Mi nombre es Edson Ramírez y estoy aquí con mi compañero. Sí, buen día, soy Diego Delgado y también vamos a partir desde el significado de lo que vienen siendo los modelos y cómo ha ido avanzando a través del tiempo y basándonos en las analogías y todos los demás conceptos. Pues para empezar con este podcast, primero yo creo que sería muy importante pues saber lo que es un modelo, ¿no? Luego no vamos a ver ni de qué estamos hablando. Y según el libro de Chamizo, los modelos son representaciones basadas generalmente en analogías que se construyen contextualizando cierta porción del mundo con un objeto específico. Esto es, por ejemplo, cuando en ciencias, bueno, pues estamos hablando de ciencias, vemos algún fenómeno en el mundo y todo ese fenómeno tratamos de representarlo de alguna forma. Por ejemplo, cuando hace muchísimos años no se entendía cómo funcionaba el tema de los días, cómo iba girando el sol. Bueno, se pensaba que el sol giraba alrededor de la Tierra porque lo veíamos salir de un lado y luego del otro. Se creó a raíz de eso un modelo donde se ponía la Tierra como el centro del mundo y lo podíamos ver en dibujos y lo podíamos ver en representaciones como maquetas y cosas así. Y pues teníamos eso, se le llama un modelo porque vemos un fenómeno así del espacio y queremos representar esa pequeña porción del mundo en un objeto mediante el cual podemos explicarlo. Eso sería un tipo de modelo. Pero pues en sí puede ser de cualquier cosa en general. Y los modelos nos sirven para crear esta representación, esta definición muchísimo más sencilla y que podamos visualizarlo de alguna manera para explicar algo que ocurre en el mundo. No sé, ¿tú qué opinas? Es lo que yo entiendo de un modelo. Y yo creo que un modelo, o en este caso también puede ser un modelaje, es un proceso que lleva una serie de pasos que, como se puede entender en la definición también en el libro de Chamizo, que los modelos se desarrollan a través de un proceso que se repite varias veces, en el cual la evidencia empírica permite revisar y modificar los presupuestos básicos de los mismos, que lo entiendo como una toma de datos para, al momento de repetir varias veces el modelaje o el modelo, se va llevando hasta un punto de tener una experimentación y ahora sí ya poder verlo en un modelo didáctico, en una escuela o a un nivel académico. Y es que sí, porque cuando tienes un pensamiento así como de al ver un fenómeno, pues puedes entenderlo a lo mejor tú mismo cómo funciona, pero a la hora de expresarlo y decírselo a los demás, puede que no te llegue con las palabras y para eso nos sirven los modelos, porque creas una especie de sistema, una maqueta, alguna representación mediante la cual pues las personas ya te entienden mejor a lo que te refieres, como lo podemos ver con muchos experimentos que hacemos de chiquito en la escuela, como el tema de la densidad, que es un concepto que a lo mejor se ve muy fácil, pero eso explica muchas cosas que ocurren. Y en la escuela yo recuerdo que había visto un experimento donde poníamos miel, agua, aceite y un montón de cosas en una botella. Y esa botella, que es un experimento, pues también es un cierto modelo de lo que es el concepto de la densidad. Y se puede ver así mismo los modelos en muchísimas partes y ahí es donde vemos la aplicación de los modelos didácticos para poder explicar temas que viene de, como tú dices, de un modelaje donde se tuvo que haber realizado un montón de veces ese proceso de experimentación para que se defina y se le dé una validez a ese modelo como algo que realmente pues tiene su fundamento a base de la experimentación, del conocimiento empírico. Sí, pues, y ahí se ve que los modelos didácticos son muy importantes para la educación porque es lo que llama la atención del estudiante. Lo que puede ser un simple experimento para el alumno es lo que lo hace llamar la atención e interesarse sobre el tema que está haciendo en clase. Y eso a ti te ayuda como maestro para que así puedas tener un control del grupo y poder así llevar, yo creo que de forma más amena y aparte de lo ameno, que todos estén absorbiendo información de la que tú estás demostrando durante el experimento.
Pues sí, porque al final los niños, a mi forma de verlo, es como que no les interesa si les explicas como todo hablado. Cuando les das algo con lo que jugar, es cuando más se quedan picados. O sea, eso la verdad es que yo creo que va a hacer que llame mucho la atención. Y es por eso que a día de hoy es algo que se aplica mucho, el tema de utilizar modelos y experimentos y cosas así para que se entiendan los conceptos, que no tanto como a un nivel matemático, porque pues cuando haces un experimento así como los volcanes que veíamos en primaria, cosas así, pues no te sirve tanto para un nivel matemático y explicarlo, pero entendías los conceptos de la física, porque puedes verlo en muchísimas cosas, desde que lanzas un lápiz ya estás viendo un concepto de física que es el tiro parabólico, la gravedad y muchísimas cosas en un movimiento tan simple como aventar un lápiz, que pues cualquier niño lo puede hacer y si lo puedes explicar, pero al momento de tú querérselo explicar con números y cosas así, no le vas a llamar la atención, pero si lo pones a aventar cosas, pues va a decir de que, a ver, no puede ser que aquí salga un tema de física, o sea, nunca me di cuenta. Sí, en el que se desarrollen hasta fórmulas y donde aplican leyes, en fin, o sea, son muchas cosas que vienen detrás de una sola acción. Y es que aquí ya, o sea, vemos que detrás de cualquier cosa existen un montón de fenómenos y variables que se aplican que, o sea, le podemos sacar muchísimo contenido y muchísimos temas a cualquier cosa simple que vemos así de que todos los días. Y eso pues los niños no tienen ni idea. Entonces cuando le empiezas a explicar es como que, ah, la bestia, o sea, empiezan a descubrir el mundo, por así decirlo. Sí, bueno, yo creo que podemos empezar ahora a ver los tipos de modelos, ¿no crees? Claro, porque estamos viendo lo que es cómo se aplica el modelo en la escuela, pero mencionamos ya lo que son un modelo científico, un modelo didáctico, y estas son clasificaciones que varían según la analogía o el contexto. Me gustaría que pasaras a explicar tú los que son de por medio del contexto. Sí, está bien. Entonces, los modelos, por ejemplo, científicos, son aquellos en los que queremos observar una determinada porción del mundo. Y estos dichos modelos tienen ventajas y desventajas en las que al desarrollarse, tener un producto final, los científicos lo reportan o lo comparten con sus colegas y una vez que, por ejemplo, no tienen definido en el ámbito científico un método científico universal, una de las actividades principales de estas es que tienen como tarea los científicos, perdón, es evaluar cuál de estas puede encajar mejor con la evidencia ya disponible y cuál encaja más en la explicación que luego tendrás que dar por ser más conveniente y explique el determinado fenómeno natural o físico que esté en el mundo. Eso es lo que es un modelo científico. Yo entiendo. También, Bueno, sí, sí, continúa. okay, los modelos científicos, eso es. Y ahora lo que viene siendo el modelo didáctico. Como ya lo hemos estado comentando ahorita, el modelo didáctico se basa mucho en lo que se ve, ya como quien dice, lo recabado en el modelo científico, ¿cómo lo puedes tú involucrar con los alumnos en un aula de clases? Que vendría siendo eso. No es tanto la ciencia, sino ya la representación en el momento de que quieres explicárselo a los alumnos. Y es que yo entiendo la diferencia entre esos dos, como que el científico es tal cual para los científicos, o sea, como tú mencionabas, es algo que se comparte y es, no sé si lo dijiste, pero es mediante la divulgación científica, ya sea con artículos. Y cuando tú haces eso, pues abarcas un cierto lenguaje que no le llega a cualquier persona, es para gente especializada que entiende de los temas. Y eso es como se va creando un cierto modelo científico que utilizan fórmulas y utilizan un montón de experimentos y cosas así muy avanzadas que pues no cualquier persona te va a entender. Para eso se creó lo que son los modelos didácticos, que ya es aterrizar lo que son los modelos científicos para un nivel académico en el que la gente pues pueda ir entendiendo lo que son los conceptos y ya después que vayan conociendo muchísimo más de física y de todo eso, pues ya van a ser capaces a lo mejor si se especializan de entender lo que son los modelos científicos, que son como el nivel totalmente desarrollado, por así decirlo. Y el modelo didáctico sería la versión más simple de lo mismo. Sí, como dice el nombre, ¿no? O sea, los modelos científicos pues van con un lenguaje más técnico, más
de un mayor grado, no sé, o sea, tienes que ya estar más preparado para poder comprenderlo al 100%. Y como ya lo comentaste, los modelos didácticos son más aterrizados para que puedan se puedan comprender por la mayor parte de las personas. Y bueno, para explicarles el cierto... Se podría decir que hay otra clasificación de los modelos de acuerdo con la analogía, que lo vemos también en el libro de Chamizo. Estas representaciones de los modelos pues se parten en tres formas, que son los modelos mentales, los modelos materiales y los modelos matemáticos, que ya estábamos mencionando anteriormente. Yo veo esta clasificación como una especie de evolución de los mismos modelos hasta que ya tienen su forma final. Y esto lo veo como un cierto proceso dentro del modelaje científico, porque los modelos mentales son representaciones plasmadas en la memoria episódica construidos por nosotros para dar cuenta de una situación. Como nos dice el libro de Chamizo, son los precursores de las conocidas ideas previas o concepciones alternativas, y en ocasiones pueden ser equivalentes. Son inestables ya que son generados en el momento y descartados cuando ya no son necesarios. Esto es, pues básicamente que cuando tú observas un fenómeno, tú tienes una forma de entenderlo y te haces una idea mental de cómo puede funcionar esto. A lo mejor desde que hacen, no sé, un truco de magia, tú te imaginas cómo puede haber hecho que se desaparezca una moneda, y tú al momento de idear eso, se podría decir que estás creando un modelo en tu cabeza de cómo funciona el truco. Y ese modelo en tu cabeza puede funcionar o no funcionar porque es una idea previa, es una idea así fugaz, que la puedes descartar en el momento porque te das cuenta de que no sirve o que no es necesario, y cognitivamente serían modelos de trabajo desechables. A la hora en la que tú desarrolles ya ese modelo y tienes como una idea bien clara, ese modelo mental pasa a ser un modelo material, que es la siguiente clasificación, que por eso yo pienso que es como una cierta evolución en esos tres niveles, donde el modelo material son aquellos que tenemos ya un acceso empírico y han sido construidos para comunicarnos con otros individuos, porque cuando tú tienes el modelo mental pues nada más sirve para ti, lo tienes en tu cabeza y no tienes forma de explicarlo porque es algo que solo tú entiendes. Pero cuando ya eso lo quieres tú aterrizar de cierta forma, pues pasas a un modelo material donde, como les digo, es para comunicarnos con otros individuos. Entonces en estos modelos materiales, que son el mismo modelo mental pero expresado ya a través de un lenguaje, así sea como yo les estoy hablando, o por medio de objetos, dibujos así en 2 dimensiones, o objetos en 3 dimensiones incluso. Y ya esos son los modelos materiales, cuando pasamos de una simple idea en la cabeza a representarlos ya físicamente, como cuando quieres explicar una ley de Newton, pues en la cabeza te lo puedes imaginar como dar un golpe o hacer cualquier cosa, y ahí vemos cómo se aplica una fuerza, una aceleración en una cierta masa. Pero tú cuando quieres explicárselo a alguien más, pues no puedes decirle algo así de fácil, sino que tú tienes que pasar ya a un modelo material donde tú utilizas objetos de cierta forma, como la práctica que vamos a ver más adelante. Ya en cómo dar la clase vemos justamente un modelo de eso, y ese sería un modelo material, una forma de aplicar la idea que tú ya te generaste previamente. Una vez que tú ya tienes un modelo material y una forma de acceder a un conocimiento empírico, ya puedes evaluarlo, puedes practicar, puedes experimentar, pues vas generando una cierta recolección de datos mediante esa experimentación, que es lo que se hace cuando están en la validación de un modelo, cuando estábamos hablando hace un momento de los modelos científicos. Una vez que se evalúa ese modelo, se va generando una recolección de datos de todos, y mediante esto se va estandarizando todo, se van sacando fórmulas, ecuaciones. Y ya una vez que tú tienes todo eso, se crean los llamados modelos matemáticos. A mi manera de verlo, esta es como que la expresión máxima y más como simplificada entre comillas, porque no es tan fácil de entender, que son generalmente aquellas ecuaciones construidas para describir precisamente la porción del mundo que se está modelando. Como lo podemos ver en las leyes de Newton, la segunda ley cuenta con una fórmula que nos menciona que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero nosotros ni siquiera vamos a entender qué es esto si no sabemos de dónde proviene. Es por eso que se pasó por todo un proceso en el que pasamos de un modelo mental a uno material, y una vez que se genera este modelo material y se estandariza, se registran datos, se grafica, se evalúa, se crean fórmulas y ecuaciones, ya pasamos a este modelo final que les digo de la segunda ley de Newton, de donde F es igual a M por A.
que pues no sabemos ni qué es realmente hasta que no nos regresamos a ver lo que es el modelo material, que es lo más fácil de entender. Y los modelos matemáticos son aquellos que ya se constituyen en leyes, como les vengo explicando, y una ley ya es una descripción en la que ya la vemos más de forma científica. Es por eso que yo lo veo como un cierto proceso del modelaje científico, porque pasamos desde una idea a una experimentación y a terminar con el producto final, que sería esta ley que se podría aplicar ya para todos los fenómenos que generen esa misma acción, ¿no? Porque cualquier fenómeno de un movimiento lo podríamos ver a lo mejor con una fuerza que actúa sobre él, con una aceleración producida y con una masa a la cual se ve afectada. Y esa fórmula, al ya no estar basada, ya no se basa solamente en el modelo mediante el cual se creó, sino que se aplica a cualquier modelo en general. Y se podría decir que ese es como el producto final, el modelo matemático, yo lo veo como el producto final de todo un proceso de modelaje científico. Pero cuando pasamos a los didácticos que tú mencionabas, pues eso ya no te sirve porque el modelo matemático es más complicado. Sí, yo creo que, como tú lo mencionas, es una línea de pasos dentro de una línea de pasos, porque para generar un modelo, primero tienes que, como ya habíamos dicho, repetirlo un montón de veces hasta poder darle un sentido matemático. Y esto ya ahora sí ser un modelo científico, que luego combinando estos dos últimos, pues te da como tal un modelo didáctico, que es el que vas a poder utilizar ya dentro de las aulas, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas, pues simplemente lo veo como una línea de pasos que tienes que seguir para poder llegar hasta lo último, que es el matemático, y ahora poder utilizarlo en un modelo didáctico. Pues sí, es básicamente lo que yo tengo entendido por los tipos de modelos. Ahora, ¿tú cuál piensas que es el mejor o tú cuál crees que por cuál aprendes más? Bueno, ya viéndolo como por cuál aprendo más, pues sí, pues vendría siendo el didáctico, ¿no? Porque es el que te puede dar a entender más, ya viene como que un conjunto de todo, pero si tiene que ser uno, aparte de ese, quizás sería el material, porque es en el que ya tienes las cosas para poder representarlo y hasta poder tú Visualizarlo, sí. utilizarlo, ajá, lo visualizas, lo puedes tocar, lo puedes sentir, o sea, es algo que ya puede ser más, vamos a decir, empírico, por así decirlo, pero este conocimiento que adquieres al momento de practicarlo no tiene sentido o no toma sentido hasta que no lo ves también por el lado matemático. O sea, yo creo que todos necesitan una de la otra para poder comprenderse totalmente. Si no, quedan huecos en los que puedes perder quizás el conocimiento o quedarte sin aprender sin aprender todo por completo. ¿Tú cómo ves eso? Pues la verdad yo, desde mi punto de vista, siempre he visto más lo que son, por medio de los recursos de las escuelas y todo eso, no siempre se pueden ver lo que son los modelos didácticos y se utiliza nada más de que los modelos matemáticos y vas viendo todo con números y con fórmulas, pero al final no sabes ni de dónde viene eso. Pero yo por medio de mis propios métodos, pues viendo videos y cosas así, iba descubriendo lo que son los mismos conceptos de física, ya no nada más de una forma de números y fórmulas, sino que ya lo iba viendo con videos y con explicaciones y la verdad es que hace algo muy interesante. O sea, a mí la verdad me sigue gustando más verlo de una forma matemática porque siempre me ha gustado como ver de dónde vienen esas fórmulas, esas operaciones y todo eso. Es algo que me llama la atención, pero a la hora de comprender conceptos de física pienso que eso no te sirve de nada porque no sabes dónde aplicarlo. Y cuando ya lo ves de que en un modelo así didáctico, pues sabes realmente dónde se aplica el fenómeno, porque cuando tienes los números no sabes ni dónde los metes. Y cuando ves esa fórmula, esa aplicación del modelo, pues ya desde ahí mismo partes a lo matemático. Y empezar directamente por lo matemático es como que adelantarse. Entonces, como tú dices, necesitas una parte de una y otra parte de la otra. Sí, pues ya también nos vemos hasta la importancia de que las escuelas puedan tener suficiente material para poder trabajar con él y ahí poder demostrarles a los alumnos qué es lo que quieren, lo que quieres que entiendan ya después de haberles mostrado el sistema matemático y ahora que lo vean ellos en una representación. Y a veces cuando no tenemos los recursos suficientes, pues como tú lo hiciste, también ellos lo pueden hacer basándose en videos, quizás no lo podrán experimentar en carne propia, por así decirlo,
pero al menos van a poder ver qué es transportado de la fórmula matemática a lo que viene siendo ya el experimento tal cual. Y es que sí, o sea, hasta eso tiene sus ciertas ventajas y desventajas los modelos como mencionábamos antes, porque si tú lo piensas, el modelo como tal, pues está privado de lo que es el idealismo que tenemos cuando lo vemos en la forma matemática, porque en la forma matemática todo es perfecto, o sea, no, nada le va a afectar a tu experimentación a menos de que tú metas más variables. Un ejemplo, cuando nosotros realizamos en clase la práctica de la segunda ley de Newton, que vamos a ver más adelante, pues no nos daba los resultados exactamente como en el modelo matemático, debido a que en la realidad esos modelos ya no se aplican tan exactamente, porque los modelos en la vida real pues se les aplican muchísimas variables en las que la fricción, el viento, cualquier cosa puede afectar al resultado que vimos en el modelo matemático. Entonces el modelo matemático yo pienso que también tiene esa desventaja de que se priva de la realidad, porque en el modelo matemático es una versión ideal de lo mismo, donde a veces despreciamos masa, despreciamos muchísimas variables que pues afectan en el resultado ya en la realidad. Y pues es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de explicar y dar clases, porque tú cuando te centras en un modelo así matemático, la gente se va con esa idea de que, ok, si yo calculo esto de que son 10 kilos y los dejo caer en un área, pues va a ocurrir esto. Y al final en la realidad puede que no sea así, porque existe la resistencia del aire, existe una densidad, existe mil variables que van a hacer que ese resultado cambie a como tú te lo imaginabas nada más con el modelo matemático. Y es, yo creo que la mayor desventaja de que no siempre lo que te den los números va a ser lo que se va a aplicar en el mundo real, porque existen mil variables que puede ser que no estés considerando. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y como tú lo comentas ya, esa es de las mayores desventajas que tienen los modelos, ya que no te muestran tal cual como es la realidad. O sea, por más que tú experimentes con algo, ya sea en un simulador o basándote desde las fórmulas matemáticas, nunca va a ser tal cual como lo vives tú en el ejemplo, por ejemplo, que dabas de aventar un lápiz. Tú no vas a poder, con un modelo matemático, poder explicar tal cual lo que está sucediendo en la acción que hiciste al momento de lanzarlo. Son muchas las variables entre las que sufre el lápiz o etcétera. Entonces, tienes que aterrizarlo de una mejor manera. Y luego también veíamos en clase los modelos, por ejemplo, los químicos del el panque con pasas y ese tipo de cosas, o la galleta con las chispas de Exacto. chocolate. O sea, confundes a veces a los alumnos y ellos no pueden, o sea, se van con la idea de eso y realmente nada que ver. O sea, son cosas muy distintas, pero para querer acercarlos o llamarle la atención, los libros o los modelos didácticos les dicen que esto es lo real, pero a veces más que ayudar, entorpecen la educación. Pues sí, puede verse de esa forma como que entorpecen la educación, pero pues también se puede tener distintas posturas. Yo pienso que puede ser que no te expliquen la realidad tal cual como es, porque pues es realmente si tú le intentas explicar cómo se efectúan los fenómenos en el mundo real va a ser muy complicado. Entonces los modelos a lo mejor no te pueden solventar ese problema, pero sí te pueden ayudar a conocer lo que son los conceptos de física. Puede ser que tú no le puedas sacar exactamente mediante un modelo matemático a qué velocidad va el lápiz que aventó, pero puede darse una idea de que cuando avientas un lápiz adquiere una velocidad y que con el tiempo se va a caer porque existe la gravedad. O sea, a lo mejor no va a descubrir las variables, no va a predecir el futuro con números, pero va a tener ya una capacidad de entender a lo mejor los conceptos de la gravedad, de la velocidad, del movimiento rectilíneo, va a comprender un montón de cosas mediante esos modelos que puede ser que no las pueda aplicar matemáticamente tal cual como va a ocurrir en la realidad, pero ya tiene una noción de que esas cosas existen. Y yo pienso que tiene esa cierta ventaja, aún así, los modelos, porque mediante números no se lo vas a explicar, pero con la práctica igual y ya va a comprender a lo mejor el fenómeno. Yo pienso que es más importante eso, que entiendan la idea, que aprendan y que a lo mejor no van a tener en cuenta de que pues no va a ser tal cual como te lo dicen los números,
porque existen muchísimas variables, pero ya van a tener una idea de cómo funcionan esos ciertos fenómenos y qué cosas aplican sobre ellos. Sí, porque quieras o no, al momento de tú mostrarle, por ejemplo, un modelo didáctico, los motivas a querer aprender. Ya como lo mencionaste tú, o sea, tú quieres ser parte de ese modelo. Te lo muestran matemático y a lo mejor como que dices de que, no, Sí, pues no es no, lo no que te llama la no es lo que me atención. gusta. Exactamente, no te llama la atención. Pero ya te dicen, mira, esos números que estabas viendo, ahora te los voy a plantear como este tipo de acción. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un cohete en base a, no sé, a un refresco con una pastilla que genera la efervescencia y sale volando, pues obviamente un alumno va a estar Las mentas fascinado, con ¿no? Coca-Cola. Sí, o sea, el alumno va a estar fascinado, o como tú decías, el volcán, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros tenemos que buscar como maestros, motivarlos, y qué mejor manera que haciéndolos partícipes de esto, o al menos nosotros guiándolos y ya que ellos vayan viendo cómo se va realizando la práctica. Pues yo creo que con eso ya tenemos una noción bien clara de cómo son los modelos y cómo aplicarlos. Y ahora pues me gustaría enseñarles cómo dimos una clase nosotros de un tema de física que es la segunda ley de Newton, donde precisamente lo vimos de estas dos formas. Utilizamos un modelo didáctico y matemático también. Y lo vimos mediante un experimento en clase. Y utilizamos simuladores, vimos gráficas y vimos problemas. Entonces quisiera que vieran ustedes eso con nosotros. Así es, vamos a eso entonces. Bueno, compañeros, ahora pasamos a la presentación que utilizamos para dar la clase, que va a ser sobre la segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica. En esta presentación nosotros a la hora de dar la clase pues abrimos explicando sobre que la segunda ley de Newton se trata sobre el principio fundamental de la dinámica, que se basa en los conocimientos previos que ya vienen de la historia por medio de los diferentes experimentos y cosas que hicieron Galileo Galilei y René Descartes en sus tiempos, donde Newton pues retomó todo esto y propuso ahora sí que las tres leyes fundamentales del movimiento. Ya una vez que dimos a entender de dónde proviene, pasamos con lo siguiente, que es dar como una introducción de los conceptos. Sí, los tres conceptos más importantes que se podrían ver en este tema, pues son la fuerza, masa y aceleración, que no podemos dejarlas de lado para poder desarrollar este tema. La fuerza, así rápidamente, es una magnitud física de carácter vectorial. La masa es una magnitud física que se expresa en cantidad de material, de materia, perdón, de un cuerpo. Y la aceleración de un objeto es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad del objeto en una unidad de tiempo. Yo Y veo muy pues importante que expliquemos eso a la hora de dar la clase, porque pues podemos mencionar lo que es directamente con el enunciado de la ley, pero pues puede que no se tenga bien definido lo que es el concepto a lo mejor de la masa o de la fuerza, que no todos saben que es un vector, que necesita una dirección, que luego en esa dirección se aplica la aceleración. O sea, son muchas cosas que pueden variar en la forma de que el alumno ya entienda eso. Hay que tener bien en claro cuáles son sus ideas previas y a lo mejor retocarlas y complementarlas ya dando estas descripciones que acabamos de dar sobre los tres conceptos que se ven en la misma fórmula. Ya una vez que tenemos eso, pues pasamos con lo que es la segunda ley y lo explicamos así como el enunciado, de una forma así un poco a lo mejor compleja. Esto puede ser que no se entienda mucho, pero ya pasamos a explicarlo de una forma mejor, donde decimos que establece que es un cuerpo que acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo, y ya empezamos a ver con un modelo simple que está aquí abajo, donde pues vemos la fuerza hacia dónde se aplica, la aceleración en qué dirección va, la masa del cuerpo, y vemos también la forma matemática, ¿no? sí, es importante que el maestro logre aterrizarles de manera correcta a los alumnos y que tengan bien claro qué significa o qué es lo que lleva cada una de las fundamentos que se ven en la fórmula. Ya vimos qué es la fuerza, qué es la masa y qué es la aceleración, y ellos tienen que tener muy claro qué es lo que van a ver para luego poder utilizarlo dentro de una fórmula matemática o un modelo matemático. Y es que teniendo ya primero que nada esta introducción, pues no podemos pasar a lo que son los problemas. Primero tenemos que dejar bien en claro, como lo que estamos viendo aquí, lo que son los conceptos base, y luego ya ver el enunciado, ver qué significa. Y ya una vez que tenemos esto, considero que es muy importante ver lo que es la proporcionalidad, que no se menciona tanto en lo que es el enunciado,
pero sí es muy importante, al menos nosotros en nuestra forma de trabajarlo dentro de la clase, sí lo vimos como muy necesario mencionarlo, ya que entendiendo lo que es la proporcionalidad dentro de esta misma ecuación, pues te das cuenta más o menos de cómo funciona. Porque si vemos aquí esto, vemos que mientras más grande sea la fuerza en esta ecuación, pues la aceleración que se produce es mayor. Y cuando la masa que se intenta mover es muy grande, pues la aceleración es menor porque la fuerza no es capaz de moverla. Entonces, sin la necesidad de que los alumnos calculen tanto todas las operaciones para ver cuál va a ser la aceleración, ya se pueden dar una idea de si variamos en la fuerza o en la masa, se hacen una idea y pueden predecir si la aceleración va a ser mayor o menor. Entonces yo sí veo como muy importante mencionar lo que es la proporcionalidad. No sé tú qué opines. Sí, la proporcionalidad es algo que también es un concepto que tiene que darle muy claro. Tienen que comprenderlo y es de vital importancia, al igual que los conceptos que habíamos mencionado. Para que el maestro pueda seguir desarrollando la clase, tiene que tocar este tema que es bastante importante. Sí, porque pues, o sea, nada más teniendo los conceptos y la fórmula, a lo mejor ya te puedes dar una idea y puedes calcularlo, pero pienso que es un plus mencionarlo para que ya se hagan una idea de cómo funciona esta ecuación. Y una vez que vemos todo esto, pasamos con lo que son los ejemplos. Sí, pues un ejemplo simple de la aplicación de esta segunda ley de Newton ocurre cuando empujamos un objeto pesado, que no sé tú, pero a lo mejor en algún momento tú te has llegado a encontrar así en la calle alguna persona que tuvo un accidente o que se le descompuso algo el carro y que se ve la necesidad de orillarlo y empieza a empujarlo, y pues a veces ahí existe la solidaridad, que las personas empiezan a ayudarlo, y si nosotros sin darnos cuenta estamos aplicando lo que es la segunda ley de Newton. Y fue precisamente ese el ejemplo que tocamos en clase de empujar un auto. Pues nosotros, a lo mejor nosotros solos no podemos empujarlo porque el auto tiene mucha masa, que es justo lo que estábamos viendo en la proporcionalidad. No podemos generar una aceleración en el auto porque no somos lo suficientemente fuertes para toda la masa del carro, pero ya entre el mismo ejemplo que tú mencionas en la vida cotidiana, ayudamos a alguien que vemos ahí tirado en la calle, entre todos empujamos el carro y ya vemos que lo empezamos a mover y vemos que puede arrancar. Entonces ese sería un ejemplo de la aplicación donde nosotros, al incrementar la fuerza con más personas, pudimos hacer que la masa del carro se mueva y mediante eso producir esa cierta aceleración que nosotros necesitábamos. Es un ejemplo que nos deja bastante fácil entender lo que es la segunda ley, y yo creo que le sirve mucho a los alumnos para que ya puedan ver de forma cotidiana cómo se aplican estas leyes de la dinámica. Y luego pasamos con el modelo didáctico. A la hora de nosotros ver la aplicación de esta ley, pues utilizamos un experimento con un carrito que se movía mediante una masa que dejábamos caer, y con la gravedad pues hacía que se ejerciera una fuerza hacia abajo que a su vez tiraba del auto que estaba amarrado con un hilo, y eso producía una aceleración en el auto, y ahí era donde veíamos las tres variables de la masa del auto, la fuerza que venía de la gravedad de la masa que pusimos precisamente en el contrapeso, y la aceleración que se produce en el carro al moverse. Ya una vez que hicimos toda la práctica, pues pasamos a recolectar datos y cosas así. Ya mediante eso pues pudimos crear tablas, gráficas, y vimos toda la forma matemática del problema, que a su vez pues pasamos con los ejercicios. En esta parte pues tuvimos que calcular la masa mediante la fórmula que ya vimos antes de fuerza es igual a masa por aceleración, donde convertimos primero que nada la aceleración de centímetros por segundo a metros por segundo, y luego ya una vez que teníamos todas las variables en la misma unidad de la fórmula, pues ya se pudo hacer la operación y llegar al resultado. Ya que teníamos todos estos, pues podemos pasar con la versión de el emulador para una clase virtual, que es otro de los ejemplos que queríamos mostrarles también, porque no nada más lo hicimos en una clase presencial con el experimento, sino que también se puede ver de forma virtual con emuladores. Así es importante tener variantes y poder desarrollar la clase no nada más de una forma física, sino también virtual, por ejemplo, cuando tuvimos la contingencia de lo del COVID-19, que poder tener una alternativa de solución para este tipo de problemas. Bueno, pues ya estando aquí en el emulador, podemos ver que tiene muchísimas herramientas, ya tiene todas las fórmulas aquí, que es todo lo que vamos a ver.
Para explicarles a ustedes cómo funciona, pues es muy simple, tenemos aquí muchas opciones. Lo primero que hay que ver es que podemos manejar el modelo en una forma en la que no tenga fricción para que no haya variables que afecten al cálculo, y va a ser todo muchísimo más sencillo de explicar porque no te preocupas por estar mencionando que si la fricción afecta a la aceleración y todo eso. Entonces tienes aquí la opción de sin fricción, puedes meterle la fricción y ves aquí cómo cambia todo esto, y existe aquí la fuerza de la fricción aplicada también. Podemos meter resistencia a la rodadura y también pues va a cambiar en los cálculos, como podemos ver aquí, y se aplican nuevas fórmulas. La forma más fácil que yo veo de manejarlo y que sea más entendible para los alumnos es mediante el método sin fricción, para ir directo a lo que es el cálculo, que va a ser a lo mejor más distante de la realidad y de la forma del método didáctico que estábamos viendo antes, pero es una forma muchísimo más sencilla de entenderlo al principio. Ya después se puede ver con fricción y se puede ir jugando con todas las variables. Para utilizar este simulador tenemos estos 3 botones, donde con el rojo lo reiniciamos, con el amarillo lo vamos activando por toques. Lo vamos viendo como de forma pausada para irlo viendo lento cómo va cambiando, y con el verde pues lo ejecutamos y se termina de ejecutar todo el proceso. Ya que lo terminamos, reiniciamos con el rojo y podemos aquí jugar con las variables. Podemos ocultar esto, y lo primero que hay que hacer para jugar con esto, pues vemos que aquí están todas las ecuaciones y nosotros tenemos la masa 1, que es la de el camión, y por acá tenemos la fuerza de la gravedad con la que se va a mover, que es lo que estamos viendo en el modelo didáctico. Tenemos una masa que es del camión, tenemos una fuerza que se ve aquí aplicada, que es la que tira de él, que proviene de la gravedad del peso que estamos poniendo acá, y la aceleración que se va a ver producida cuando nosotros corramos el simulador. Entonces, primero que nada es colocar una masa en el camión, que de por sí ya es de 100 gramos el camioncito, y con este botón de abajo nosotros podemos añadirle peso para que el camión oponga una mayor resistencia a lo que es la fuerza que va a tirar de él. Podemos también presionar encima del botón y con esto retiramos el peso para jugar más con los cambios y la proporcionalidad, que es importante también mencionar. Con este botón podemos añadir lo que es el contrapeso, y va a hacer que cambie la fuerza, como podemos ver aquí, y realiza aquí el cálculo automáticamente de la aceleración. Es algo que es un gran punto a favor de este emulador, ya que nos da automáticamente todo ya resuelto, y podemos ver aquí qué fórmulas se aplicaron para resolver cada cosa. Podemos jugar incluso con la variable de la gravedad, podemos hacerla más grande o más chica, y también vamos viendo cómo cambia eso en el cálculo. Entonces, ya que podemos ver aquí cómo aumentar la fuerza, podemos ver cómo aumentar la masa y nos resuelve la aceleración, pues vamos a hacer una pequeña prueba. Si nosotros lo dejamos con los valores de base, donde no tiene peso en ninguno de los dos, y las dos masas son de 100 gramos, podemos ver que ocurre esto. Nos da este tiempo, y como les mencionaba de la proporcionalidad, aquí la podemos ver aplicada. Si metemos más masa en el contrapeso, vemos que la aceleración va a ser mayor, y vemos aquí que hay una mayor gravedad y la fuerza que tira de él pues va a aumentar. Entonces, lógicamente, como mencionaba con la proporcionalidad, si la fuerza es mayor, la aceleración también va a crecer. Y podemos ver aquí que tardó menos tiempo en recorrerlo, precisamente porque agarra más velocidad. Si lo reiniciamos y quitamos este peso, podemos meterle más masa al carrito, y como lo estábamos viendo, si la masa es mayor, pues la aceleración es menor porque el cuerpo se resiste a ser movido. Entonces lo ejecutamos y vemos cómo tarda ahora muchísimo más en moverse, por precisamente lo mismo de que el carrito pesa más. Y para finalizar, podemos ver también cómo este emulador nos permite ver gráficas en las que podemos visualizar la distancia recorrida por el tiempo. Podemos visualizar también lo que es el cambio en la velocidad. Podemos visualizar también lo que es la aceleración, que se mantiene constante. Y en este apartado lo vemos todo en conjunto, comparándolo uno con el otro. Ya que tenemos todo esto, pues podemos ver que el simulador en sí tiene muchas opciones para jugar con él, y es de gran utilidad para dar una clase. Puedes dárselo a cada alumno que tenga acceso a él, porque este es gratis, o sea, cualquier persona puede entrar nada más con el link y pueden estar jugando ahí con todas las variables, y se puede utilizar para muchos ejercicios. Comparándolo con la versión didáctica, no sé tú qué opines.
Sí, bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas que veo en el emulador que estás utilizando, pues las variantes. Puedes utilizarlo sin fricción, con fricción, resistencia a la rodadura, como ya lo habías mencionado, y todas estas nos ayudarían a comprender de mejor manera lo que viene siendo el experimento. Y esto puede ser llevado a la realidad en el didáctico que nosotros utilizamos, pero el didáctico, la desventaja que tiene es que quizás al momento de querer comparar los resultados del ejercicio físico al matemático, al modelo matemático, no van a poder dar los resultados porque ahí empieza en donde entra en juego la fricción y ese tipo de variables. No sé qué Pues creas tú. Pues sí, o sea, realmente cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Pienso que en el método didáctico los alumnos tienen una mayor facilidad para tocar y ver todo y lo pueden ver ahí de una forma muchísimo más vívida porque pues lo están ahí tocando y lo están manipulando como tal. Sin embargo, es cierto que a la hora de tú quererlos explicar de una forma matemática con los modelos matemáticos y la fórmula, pues no te va a dar exactamente lo que es el resultado del experimento porque se aplican muchísimas variables que no siempre te van a permitir que se traspasen esos cálculos en una forma ideal a la realidad, precisamente porque estamos descartando ya desde antes estas variables que aplican sobre él. Y a la hora de tú manejarlo con esto que es el emulador, pues te libras mucho de todas esas variables, ya que en el emulador solo se considera lo que tú quieres considerar. Como yo les digo, aquí está la versión sin fricción, donde ya no te complicas y simplemente aplicas aquí lo que son las fuerzas de el contrapeso, aplicas la masa y ya te da una aceleración sin necesidad de que te preocupes por estar viendo cómo le afecta a lo mejor la fricción que ejerce el carrito con la mesa donde lo pongas o la cuerda que vas a utilizar. Entonces te facilita mucho lo que es el cálculo, pero tiene, yo creo que esa desventaja de que es menos plausible a lo mejor, ya que no lo puedes estar ahí moviendo tú con las manos. Sin embargo, también es importante mencionar que con este emulador es más fácil que todos los alumnos tengan acceso a él y jueguen con él al mismo tiempo, porque les das nada más el link y ya todos ellos se pueden meter y hacer lo que ellos quieran. Y nosotros, la desventaja que tuvimos en clase es que con el modelo didáctico pues teníamos que hacerlo todo uno a la vez, porque solo teníamos un carrito y teníamos una báscula para pesar y teníamos un contrapeso. Entonces puede ser que para la clase es muchísimo más lento si todos quieren participar, porque pues tiene que ir uno por uno. Entonces con el emulador la ventaja que tiene también es que cada uno en su dispositivo puede correrlo y jugar con él y ya lo van probando. Y pues su contraparte es eso: en el modelo didáctico tendría que manejarse uno a la vez, porque de otra forma tendrías que pedirle a todos que lleven su material y no siempre se va a poder. Sí, esto de los modelos es una motivación extra para los alumnos, el poder participar ellos también en lo que están aprendiendo y pues eso, solamente mejorar todavía, que haya mayor comprensión por parte de ellos al momento de ser protagonistas experimentando en los fenómenos físicos. ¿Tú con cuál te quedarías de los dos para dar una clase? Para una clase yo creo que sería con el emulador. Está más completo, te puede desarrollar de mejor manera todas como ya dijimos, las variables. Y aparte está tabulado toda la información y te otorga gráficas que complementan totalmente tu experimento. Yo también pienso que el de mayores ventajas es el emulador, por tema de que le puedes brindar a todos los alumnos el link y lo pueden manejar todos a la vez, ya les da los cálculos hechos y no te preocupas por tema de variables externas que no estás considerando y que te puedan afectar en tu resultado, porque cuando nosotros realizamos la práctica en el salón, pues no siempre nos daban los cálculos que nosotros hacíamos para el carrito, porque existían estas variables de la fricción que afectaban en el cálculo que nosotros hicimos. Entonces cuando queríamos decirles de que en tanto tiempo iba a recorrer una distancia, pues no siempre daba, ya que se tardaba más por el tema de la fricción que afectaba en la velocidad que agarraba el carrito. Entonces el simulador nos da esa ventaja de que sí van a dar siempre los cálculos, porque el simulador está hecho para que no haya nada que lo afecte.
Y como tenemos esa ventaja en el simulador, pues va a evitar que los alumnos luego se confundan, porque van a pensar que a lo mejor si nosotros hacemos un cálculo y lo llevamos a la realidad, luego no les va a dar y van a pensar que a lo mejor hicieron mal el cálculo, y no es cierto. Simplemente que afectan más variables que hace que no siempre se pueda extrapolar ese cálculo matemático a lo que es un experimento en la vida real, precisamente porque hay cosas que no estás considerando. Entonces el simulador va a evitar que se confundan los alumnos, como lo hace el modelo didáctico, que puede ser a veces riesgoso, porque puede ser que no entiendan del todo el tema, ya que le vas a llamar la atención, pero en una forma matemática no siempre les va a cuadrar y va a hacer que se confundan, que no sepan si lo hicieron bien. Entonces ya con el emulador te evitas estos problemas. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Entonces les dejamos a la mano esto en el link en la descripción, para que puedan utilizar este emulador y que puedan aplicarlo en sus clases. Esto fue todo por nosotros el día de hoy. Sí, eso es todo. Ya nada más para complementar, pues yo creo que utilizar las evaluaciones, ¿no? Ya después de haber visto el tema, lo que habíamos mencionado también al principio del video, llevar a una evaluación unos ejercicios para repasar, etcétera. Sí, se pueden aplicar unos ciertos ejercicios, ya sea con el mismo emulador resolverlo, o por medio de los problemas que estábamos viendo en la diapositiva anterior, donde veíamos el modelo didáctico. Entonces esperamos que tengan un buen día, que puedan aplicarlo esto en sus clases, y sería todo por nosotros. Mi nombre es Edson Ramírez. Mi nombre es Diego Delgado y muchas gracias.